En el corazón del antiguo Egipto, allí donde el Nilo daba vida a las tierras áridas, surgió una revolución en la arquitectura y la visión de la muerte, la pirámide escalonada de Zoser, erigida por orden del faraón Netjeriquet, más tarde conocido como Zoser, bajo el genio de su visir, médico y arquitecto Imhotep. Esta es la historia no solo de la construcción de una de las maravillas de la humanidad, sino también de la búsqueda de la eternidad, un legado que ha abarcado milenios. En Saqqara, la puerta entre la vida y el más allá, los rituales sagrados concedían al rey el viaje al Aduat, el inframundo. A lo largo de este relato, nos adentraremos en la mente brillante de Imhotep, seremos testigos de los sacrificios exigidos por los sacerdotes, exploraremos las profundas creencias de los egipcios sobre el más allá y comprenderemos cómo la pirámide escalonada fue el primer paso hacia la perfección arquitectónica que culminaría en las grandes pirámides de Giza. Antes de que hubiera reyes, antes de que hubiera templos, antes de que los hombres aprendieran a escribir en piedra, estaba el Nilo. En la inmensidad del desierto, donde el sol caía sobre la tierra como un hierro al rojo vivo, una franja verde serpenteaba entre las arenas. Era el Nilo, el corazón palpitante de Egipto, el río que daba vida a la gente, a los campos, a las ciudades e incluso a los propios dioses. Su flujo constante era más que agua. Era el destino. Fue orden. Era Ma'at, el equilibrio cósmico, el que sostenía al mundo. En lo alto del cielo, Ra, el dios del sol, guiaba su barca celestial, iluminando cada centímetro de la tierra negra bañada por el río sagrado. Por la noche, se adentraba en la Duat, el inframundo, enfrentándose a dragones y demonios para renacer a la mañana siguiente. Al igual que el sol, el Nilo también murió y renació. Cada año, en julio, sus aguas subían, se desbordaban y cubrían las tierras bajas en un gesto de fertilidad divina. Era el diluvio benéfico, llamado por los egipcios Saket, el tiempo de la inundación, el primero de los 3 grandes ciclos del año. Los bancos estaban llenos de barro rico, listos para recibir las semillas de los agricultores. Los canales cavados por manos humanas canalizaban el agua hacia campos distantes. El trigo, la cebada, los higos y las uvas crecieron de la tierra como regalos de los dioses. Egipto no era solo un reino. Era un jardín rodeado de desiertos hostiles, protegido por fuerzas superiores. La gente del Nilo. A lo largo de las orillas del gran río se encontraban aldeas construidas con ladrillos de barro secados al sol. Casas sencillas con techos planos albergaban familias enteras. Las mujeres molían granos en piedras planas, mientras los niños corrían por las calles polvorientas, gritando y jugando con pequeñas figuras de arcilla moldeadas a mano. Los hombres trabajaban en los campos desde el amanecer, bajo la atenta mirada de los escribas reales, que registraban cada medida de grano cosechado, cada cabeza de ganado nacida, cada impuesto pagado al faraón. Porque todo pertenecía al rey. Era el intermediario entre los hombres y los dioses, el guardián del orden cósmico, el pastor de su pueblo. Pero incluso los campesinos sabían que sin el Nilo nada existiría. Sus aguas eran la sangre de la tierra. Su ausencia significaría hambre, muerte y caos. Por eso, cada año hacían ofrendas en las riberas del río, higos, vino, incienso, pidiendo el regreso de las inundaciones, la bendición de Api, el dios del río, cuyo vientre hinchado simbolizaba la abundancia. La ciudad de los hombres y los dioses. Más al norte, en lugares como Menfis y Saqqara, surgieron las primeras ciudades verdaderas. Allí, Egipto respiraba civilización. Templos de arenisca y caliza se alzaban como montañas artificiales, dedicados a dioses poderosos, Ta, señor de la creación, Ator, diosa del amor y la música, Tot, maestro de la escritura y el conocimiento. En las calles pavimentadas con piedras irregulares, los comerciantes vendían pescado ahumado, telas coloridas y joyas de oro y turmalina. Los artistas tallaban estatuas de dioses y reyes, mientras que los escribas copiaban textos sagrados en rollos de papiro. En las plazas, los músicos tocaban arpas y flautas, cantando historias de héroes y batallas antiguas. Y sobre todo, la mirada eterna de los templos y de las tumbas flotaba, recordándonos que la vida terrena era fugaz. La muerte no fue el final. Fue un pasaje. Y el Nilo, como guía y protector, garantizaba que el alma encontrara el camino hacia el más allá. La necrópolis silenciosa. Al sur de Menfis, sobre una meseta de piedra caliza blanca, se alzaba Saqqara, la necrópolis de reyes y nobles, la puerta de entrada entre esta vida y la siguiente. Allí, las mastabas, tumbas rectangulares de ladrillo y piedra, se alineaban como centinelas silenciosos, observando el horizonte donde el sol se hundía cada noche. Cada mastaba era una casa para el más allá. En el interior, pinturas coloridas mostraban a los difuntos recibiendo ofrendas, navegando por el Nilo o impartiendo justicia ante Osiris.
Las paredes estaban inscritas con encantamientos, promesas de vida eterna. En el interior yacían los cuerpos embalsamados, envueltos en lienzos sagrados, rodeados de amuletos, joyas y alimentos conservados. Los sacerdotes caminaban en silencio entre las tumbas, cantando himnos antiguos, manteniendo vivas las tradiciones que conectaban a los vivos con los muertos. Para los egipcios, el espíritu solo sobrevivía si era recordado. Si alguien dejara de orar por ti, tu alma desaparecería para siempre. El fin de una era, el comienzo de otra. Fue en este mundo de rituales, dioses y lealtades donde vivió el hombre que cambiaría para siempre la historia de la arquitectura y la eternidad, Djoser, el faraón que se atrevió a construir algo nunca antes imaginado. No sería simplemente otro rey enterrado en una mastaba común y corriente. Él quería algo más grande. Algo que resistiría la prueba del tiempo. Algo que le decía al universo que era más que humano. Sería el primero en intentar tocar el cielo con una piedra. Y para eso necesitaría un hombre capaz de convertir los sueños en realidad. Un hombre llamado Imhotep. El Reino Unido. Antes de que existiera Egipto, había dos tierras, la de arriba y la de abajo. Un reino dividido por corazones y fronteras, hasta que surgió uno que unió ambos mundos bajo una sola corona. Mucho antes de los templos de piedra, antes de las ciudades amuralladas y de las tumbas eternas, Egipto era un país dividido. Al norte, donde el Nilo se expandía en múltiples brazos y desembocaba en el mar Mediterráneo, se extendía el Bajo Egipto, una tierra rica en pantanos, campos fértiles y ciudades de mercado. Al sur, en las tierras más áridas y elevadas, donde las montañas guardaban antiguos secretos, se encontraba el Alto Egipto, dominado por aldeas guerreras y sacerdotes celosos de los misterios cósmicos. Los reyes de estas tierras eran muchos, cada uno gobernaba su pequeño reino con autoridad local. Llevaban coronas diferentes, la Etjet, blanca y elegante, símbolo del Alto Egipto, y el Desret, rojo e imponente, marca del Bajo Egipto. Las creencias variaban, los rituales divergían e incluso los dioses parecían competir por la supremacía. Pero el destino no permitió que Egipto permaneciera fragmentado por mucho tiempo. El rey que conquistó el tiempo. En las brumas de los tiempos predinásticos, milenios antes de la construcción de la pirámide escalonada, surgió un hombre cuyo nombre resuena hasta el día de hoy como el primer gran unificador, Narmer. Su imagen está grabada en una paleta de piedra negra encontrada en Hieracómpolis, una obra maestra del arte y de la propaganda política. En ella, se muestra a Narmer luciendo la corona blanca del Alto Egipto mientras golpea a un enemigo caído, simbolizando su victoria. En otro panel, lleva la corona roja del Bajo Egipto, mostrándose como rey de ambas tierras. Fue él quien selló la unión entre los dos reinos, fusionándolos en un solo cuerpo político, cultural y espiritual. Bajo su gobierno, Egipto se convirtió en una entidad única, gobernada por un solo faraón, protegida por un solo dios del sol y bendecida por un solo río. La ciudad de Memphis fue fundada como capital simbólica de este nuevo orden, situada estratégicamente en la frontera entre los dos Egiptos. Allí, el faraón sería adorado como una encarnación de Horus, el dios halcón, y después de la muerte, se convertiría en Osiris, el señor del más allá. La doble corona y el poder divino. Con la unificación llegó la corona Shen, la corona doble que combinaba la Etjet y la Desret. Ella no era solo un símbolo de poder político, era una declaración teológica. El rey no era solo un gobernante. Era un intermediario entre los hombres y los dioses. Su misión era garantizar Ma'at, el orden cósmico, la justicia, el equilibrio necesario para que el mundo funcione. Si el faraón fracasaba, los cielos se oscurecerían, el Nilo se secaría y el caos Isfet regresaría. Por lo tanto, cada acto del rey estaba cargado de significado. Cada decreto, cada ceremonia, cada ofrenda a los templos era parte de un pacto sagrado con el universo. De este modo, Egipto se convirtió en un estado teocrático, donde el poder real y el poder divino caminaban juntos. Los templos crecieron en importancia, los sacerdotes acumularon influencia y los escribas registraban cada detalle de la vida nacional como si fueran testigos de un plan divino. De la unión a la dinastía. Después de Narmer vinieron otros reyes, todos buscando mantener la frágil unidad de Egipto. La dinastía y consolidó la centralización del poder, creando instituciones administrativas que controlaban todo, desde el comercio hasta la distribución de alimentos. La dinastía II enfrentó crisis internas, revueltas regionales e intentos de fragmentación. Pero a pesar de los disturbios, el concepto de un Egipto unificado permaneció vigente. Era más que un ideal político. Era una verdad sagrada. Y luego, a principios de la dinastía III, llegó un nuevo rey que llevaría esta idea aún más lejos.
Su nombre original era Netjeriket, divina es tu alma. Pero con el tiempo, se le conoció con otro título, Djoser, el sagrado. Él no era un faraón más. Sería el arquitecto de algo nunca antes imaginado. El hombre que cambió la historia. En el reinado de Djoser, Egipto ya era una civilización madura. Tenía leyes escritas, grandes templos, ejércitos organizados y una economía basada en un estricto control de la agricultura y el comercio. Pero fue en la mente de un hombre que se construyó el futuro. Este hombre se llamaba Imhotep. Él no era un rey. Él no llevaba corona. Pero su genio duraría siglos. Médico, astrónomo, escriba, visir y arquitecto, Imhotep fue un hombre que veía más allá del tiempo. Comprendió que la eternidad no solo era prometida por los dioses. Podría construirse con manos humanas. Y fue él quien, junto a Djoser, cambiaría la faz de Egipto para siempre. Porque fue él quien diseñó la primera pirámide de la historia. Una estructura que no era solo una tumba. Era un símbolo. Un monumento a la unidad, al orden, a la gloria del rey, y a la búsqueda humana de la inmortalidad. El camino de los muertos. La muerte no es el fin. Es simplemente la puerta entre dos mundos. Uno conduce a la oscuridad. El otro, a la luz divina. Pero solo quienes conocen los caminos pueden elegir cuál seguir. En la noche más tranquila del año, cuando el cielo está lleno de estrellas y el Nilo refleja la luna como un espejo sagrado, los sacerdotes se visten con sus túnicas blancas y comienzan a cantar cánticos antiguos. Las llamas de las antorchas parpadean en los pasillos de piedra, iluminando jeroglíficos tallados hace siglos, palabras que hablan del viaje del alma después de la muerte. Es el momento en que el mundo de los vivos se conecta con Duat, el reino subterráneo donde viajan las almas después de abandonar el cuerpo. Y es allí, en ese limbo místico entre la vida y la eternidad, donde se decidirá el destino del faraón. El alma en tres partes. Para los egipcios, el alma no era una entidad única. Se componía de tres aspectos principales. Bea, la personalidad, representada como un pájaro con cabeza humana. Podía volar entre mundos, visitando la tumba y protegiendo a los vivos. Ka, la fuerza vital, el doble que habitaba el cuerpo y necesitaba alimento incluso después de la muerte. Ofrecer comida y bebida en la tumba mantenía al Ka fuerte. Ak, el alma inmortal, transformada a través del ritual y la magia, destinada a unirse a los dioses o navegar con Ra por el cielo nocturno. Cuando un hombre moría, su cuerpo era embalsamado para preservar el Ka, mientras su familia y sus sacerdotes recitaban encantamientos para guiar al Bea a la corte de Osiris. Solo entonces se podría juzgar al Ak. El juicio en la corte de Osiris. En el corazón de la Duat, ante una balanza de oro, se pesaba el corazón del difunto frente a la pluma de Maat, diosa del orden y la justicia. Si fuera tan leve como la verdad, el alma sería admitida en el campo de juncos, un paraíso de campos fértiles y ríos tranquilos. Pero si el corazón estaba abrumado por la culpa, sería devorado por Ammit, el monstruo híbrido de cocodrilo, león e hipopótamo. Y así, el alma desaparecería para siempre. Por lo tanto, los egipcios escribieron libros funerarios, como los textos de las pirámides y más tarde los textos de los ataúdes, que ofrecían instrucciones detalladas sobre cómo sortear los peligros de la Duat, qué puertas abrir, qué demonios evitar, qué palabras decir. Y estos textos eran especialmente importantes para el faraón. El faraón y la inmortalidad divina. A diferencia de los hombres comunes y corrientes, el faraón no tenía por qué temer el juicio final. Él ya era parte de los dioses en vida. Su alma no iría simplemente al más allá. Ella se convertiría en una estrella en el cielo, o navegaría con Ra en la barca solar, enfrentándose a Set y protegiendo al mundo de la oscuridad cada noche. Pero este camino requirió preparación. No bastaba con morir. Era necesario transformarse. Para ello fue necesario el cuerpo intacto, conservado mediante momificación. La tumba propiamente dicha, ricamente decorada y provista de objetos. Rituales secretos, realizados por sacerdotes elegidos. Un monumento duradero, capaz de recordar al universo quién fue ese rey. Y fue esta búsqueda de la inmortalidad lo que llevó a la construcción de las primeras grandes tumbas de piedra. Saqqara, la puerta entre dos mundos. Antes de las pirámides de Giza, incluso antes de las mastabas reales de Dashur, estaba Saqqara. Ubicada al sur de Memphis, esta necrópolis sagrada fue elegida por su proximidad al centro político de Egipto y por su posición simbólica, entre el Alto y el Bajo Egipto, entre la vida y la muerte.
Allí fueron enterrados los reyes desde la dinastía, y en tumbas subterráneas cubiertas por estructuras rectangulares llamadas mastabas. Estas construcciones, hechas de adobe y piedra caliza, contaban con estancias internas para el cuerpo, ofrendas y objetos personales. Pero tenían límites. Eran frágiles. Podrían desmoronarse. Y lo que es peor, podrían ser violadas. Y el faraón no podía arriesgarse a perder su oportunidad de inmortalidad. La búsqueda de algo más grande. Con el tiempo, los arquitectos reales comenzaron a pensar en formas más ambiciosas para garantizar la seguridad y la gloria de la tumba real. Algo que resistiría la prueba del tiempo. Ojalá impresione a los dioses. Para contarle al mundo que ese rey había existido, y seguiría existiendo. Fue entonces cuando surgió una idea revolucionaria. Construir una tumba de piedra, con escaleras, que subiera hasta el cielo. Una escalera hacia los dioses. Una escalera a la eternidad. ¿Y quién tuvo el coraje de intentar tal hazaña? Un faraón llamado Djoser. Y un hombre llamado Imhotep. Antes de la piedra. Antes de que el hombre construyera templos de piedra, antes de que los escribas escribieran leyes en rollos de papiro, antes de que los reyes llevaran coronas, solo existía el cuerpo envuelto en arena, bajo la mirada del sol. En los primeros tiempos del Egipto, cuando Egipto todavía era un mosaico de aldeas dispersas a lo largo del Nilo, los muertos eran enterrados de forma sencilla. Se cavaba una fosa poco profunda en la arena caliente y se colocaba allí el cuerpo, a menudo en posición fetal, acompañado de algunos objetos personales, un jarrón de cerámica, una herramienta de piedra, un amuleto hecho de huesos o conchas. Estas tumbas eran efímeras. El viento borró sus huellas. El tiempo enterró sus recuerdos. Pero a medida que la sociedad creció y se volvió más compleja, también lo hizo la necesidad de honrar a los muertos de una manera más permanente. Luego aparecieron las primeras estructuras funerarias, modestas pero significativas, que darían origen a las grandes tumbas de la historia. Las tumbas reales de Badari y Nakada. En las culturas Badari y Nakada, entre 4000 y 3000 a.C., encontramos las primeras evidencias de una élite diferenciada. En necrópolis como el Badari y Heracópolis, algunas tumbas comenzaron a mostrar signos de estatus, cuerpos envueltos en telas finas, abundantes ofrendas e incluso sirvientes enterrados junto al jefe tribal. Estos rituales indicaban una creencia emergente: el alma no desaparece con el cuerpo. Ella continúa su viaje. Y quien gobernó en vida mereció seguir siendo servido después de la muerte. Así surgió la idea de una tumba real, un espacio sagrado donde los difuntos pudieran descansar en paz y recibir ofrendas eternas. La invención de la mastaba. Con el paso de los siglos, estas sencillas tumbas dieron paso a estructuras más elaboradas. Los egipcios comenzaron a construir mastabas, un término árabe que significa banco, debido a la forma baja y rectangular de los edificios. Las mastabas, inicialmente hechas de ladrillos de barro secados al sol, tenían un pozo central que conducía a una cámara subterránea donde descansaba el cuerpo embalsamado. Arriba se alzaba una estructura rectangular de paredes lisas, a veces decorada con inscripciones simbólicas o representaciones de puertas falsas, por donde se creía que podía entrar y salir el espíritu. Además del cuerpo, dentro de la tumba se colocaron los siguientes objetos: comida y bebida para el Ka, ropa, joyas y artículos personales. Figuras de sirvientes, satis, destinados a trabajar para el difunto en el más allá. Amuletos protectores y encantamientos escritos en placas de madera o piedra caliza. Estas prácticas reflejaban la creencia de que el más allá era una continuación de la existencia terrenal y que el rey necesitaría todo lo que poseía en vida. A medida que crece el poder, también crecen las tumbas. Con el fortalecimiento del Estado y la consolidación del poder real, las mastabas se volvieron cada vez más grandiosas. La dinastía y vio surgir tumbas reales en Abidos, considerada la ciudad sagrada de Osiris, y más tarde en Saqqara, elegida por su proximidad a la nueva capital, Memphis. Los reyes de la dinastía II ya exigían tumbas con múltiples cámaras, pasillos subterráneos y escaleras que descendían decenas de metros dentro de la roca. En algunos de ellos se encontraron los restos de cientos de sirvientes, enterrados vivos, como parte de rituales funerarios destinados a garantizar al rey una corte eterna en el más allá. Estas prácticas, aunque chocantes para los ojos modernos, eran vistas como actos de devoción y protección. Porque según la creencia egipcia, el faraón no moría. Él simplemente cambió de plano de existencia. Y para eso necesitaba una tumba digna de un dios. El momento del cambio. Fue en este contexto que Netjeriquet, más tarde conocido como Djoser, ascendió al trono.
Bajo su reinado, Egipto prosperó. Las cosechas eran abundantes, el ejército era fuerte y los templos eran bendecidos con ofrendas constantes. Pero el faraón no estaba satisfecho. Quería algo más que una mastaba de ladrillo. Quería un edificio verdaderamente inmortal. Una tumba que resistiría los milenios. Que le diga al mundo futuro que él era un rey como ningún otro. Y para eso necesitaba a alguien capaz de convertir los sueños en piedra. Alguien que se atrevió a pensar más allá del tiempo. Alguien llamado Imhotep. El ascenso de Zoser. Hay reyes que gobiernan con espadas. Hay reyes que gobiernan con leyes. Pero hay reyes que gobiernan con visiones. Eso es lo que convirtió a Zoser no solo en un faraón, sino en una leyenda. A principios del siglo XXVII a.C., cuando Egipto se consolidaba como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, ascendió al trono un hombre cuyo nombre resonaría a través de los milenios, Netjeriquet, que significa, divina es su alma. Perteneció a la tercera dinastía, sucediendo a su padre, el faraón Kaba, o quizás Sanaj, según algunas fuentes. Se sabe poco de sus primeros años en el poder, pero lo que está claro es que Zoser trajo consigo una nueva visión del Estado, de la religión, y sobre todo, de la inmortalidad. Sus súbditos lo veían como un gobernante justo, su ejército lo respetaba como un hábil estratega y sus visires le servían con reverencia. Pero fue en su relación con los templos, los escribas y la arquitectura donde dejó su huella más duradera. El reino en paz, el pueblo en orden. Durante el reinado de Zoser, Egipto experimentó un periodo de estabilidad política y prosperidad económica. El Nilo mantuvo sus inundaciones regulares, asegurando cosechas abundantes. Las fronteras estaban protegidas por guarniciones bien entrenadas. El comercio con tierras lejanas como el Líbano y el Sinaí creció, trayendo madera de cedro, cobre y turquesa. Pero Zoser sabía que el verdadero poder no estaba solo en los campos o en los arsenales. Todo estaba en orden. Bajo su liderazgo, los escribas reales estaban encargados de mantener registros precisos de cosechas, impuestos, nacimientos y muertes. Se estandarizaron los sistemas administrativos. Se unificaron las medidas oficiales. Incluso los pesos utilizados en las balanzas eran inspeccionados por el Estado. Esta obsesión por el orden reflejaba la creencia egipcia en Ma'at, el equilibrio cósmico que sostenía el universo. Para Zoser, gobernar bien era garantizar que este equilibrio se mantuviera en todos los aspectos de la vida. Relación con los templos y los dioses. A diferencia de algunos reyes que solo buscaban la gloria terrenal, Zoser entendía que su posición era sagrada. Era Horus en la tierra, hijo de Ra, y tras la muerte se convertiría en Osiris, señor del más allá. Por ello, invirtió fuertemente en la construcción y mantenimiento de templos dedicados a los dioses principales. Ta, dios de la creación y patrón de Menfis, recibía ofrendas constantes. Tot, dios de la escritura y la sabiduría, era adorado por los escribas reales. Anubis, guardián de los muertos, era invocado en los rituales funerarios. Hathor, diosa del amor y la fertilidad, era celebrada en fiestas populares. Zoser también promovió las peregrinaciones a las ciudades sagradas de Abidos y Abidos, sitios asociados con la mitología de Osiris. En cada templo que visitaba, dejaba ofrendas, ordenaba renovaciones y garantizaba el sustento de los sacerdotes. Era un rey que gobernaba con el corazón puesto en los cielos. Logros militares y diplomacia. Aunque su reinado estuvo marcado principalmente por la paz interna, Zoser también demostró fuerza militar cuando fue necesario. Las crónicas antiguas sugieren que dirigió campañas contra los pueblos del Sinaí, donde se extraían cobre y turquesa. También hubo enfrentamientos con tribus del desierto occidental, que amenazaron la seguridad de las rutas comerciales. Pero él prefería resolver los conflictos mediante la diplomacia. Se firmaron acuerdos con jefes locales, sellando alianzas que garantizarían la estabilidad por décadas. Su sello real, grabado en sellos de cerámica y rollos de papiro, mostraba una figura majestuosa sosteniendo un látigo, símbolo de autoridad. Su nombre apareció rodeado de un marco rectangular, el Serek, el precursor del cartucho real que utilizarían los futuros faraones. La búsqueda de la inmortalidad. A pesar de su popularidad entre el pueblo y su reputación entre los nobles, había algo que consumía a Zoser, la búsqueda de la eternidad. No fue suficiente ser recordado por generaciones. Quería trascender el tiempo. Quiso que su nombre se pronunciara durante siglos, incluso cuando los vientos del desierto habían borrado las ciudades y los ríos habían cambiado su curso. Quería ser más que humano. Quería ser divina. Fue entonces cuando recurrió a alguien capaz de transformar esa visión en realidad.
Alguien que llevaba dentro el peso del genio. Alguien llamado Imhotep. La roca de la eternidad. Y así se erigió la primera pirámide. No solo como una tumba, sino como una promesa. Una promesa de que el hombre podría tocar el cielo y permanecer allí para siempre. En el corazón de Saqqara, donde los vientos del desierto cantaban secretos entre las colinas de piedra caliza, surgió algo nunca antes visto en el mundo, una estructura de piedra, con forma de escalera, que se elevaba hacia el sol. La pirámide escalonada de Zoser era más que una tumba real. Fue una revolución. El primer paso de un pueblo hacia la eternidad, tallado en bloques de piedra caliza blanca, alineados con precisión divina. Fue diseñado por Imhotep, el visir, médico, astrónomo y genio que se atrevió a convertir los sueños en realidad. Bajo sus órdenes, miles de trabajadores cortaron, transportaron y apilaron toneladas de piedra, creando no solo una tumba, sino un monumento a la visión de un rey que quería trascender el tiempo. De arena a piedra. Antes de ser una pirámide, fue una mastaba. El más grande construido hasta entonces, destinado al faraón Netjeriket. Pero Zoser no estaba satisfecho. Él quería más. Quería algo que le dijera al universo que había existido y que continuaría existiendo incluso cuando Egipto se convirtiera en una sombra de lo que había sido. Fue entonces cuando Imhotep tuvo una idea audaz, apilar mastabas, una encima de otra, creando una estructura escalonada, una escalera al cielo. El concepto era simple, pero la ejecución fue monumental. Primero, cavaron un pozo de más de 28 metros de profundidad, donde descansaría el cuerpo embalsamado de Zoser. Luego construyeron capas sucesivas de piedra, cada una más pequeña que la anterior, formando una escalera gigante orientada hacia el este, por donde volvía a salir el sol cada día. Esta forma no fue accidental. Representaba la escalera de Ra, por la que el alma del faraón ascendería a los cielos. También se asemejaba a los escalones del horizonte, símbolos de elevación espiritual y conexión con los dioses. El complejo funerario, un mundo en miniatura. La pirámide no fue una construcción aislada. Formaba parte de un vasto e intrincado complejo funerario, rodeado por un muro de piedra caliza de casi 10,5 metros de altura y que se extendía por más de 2,5 kilómetros. Dentro de este recinto sagrado se encontraban templo mortuorio, donde los sacerdotes realizaban ofrendas diarias al Ka de Zoser. Patio colonizado, con columnas simulando troncos de palmeras, evocando naturaleza y fertilidad. Portales falsos, simbolizan la entrada al más allá. Pozo ritualístico, vinculado a creencias de renacimiento y purificación. Cámaras subterráneas, laberintos de pasillos y habitaciones que albergaban reliquias, amuletos y posiblemente restos de sirvientes. Todo esto era parte de un plan mayor, garantizar que el espíritu de Zoser estuviera protegido, nutrido y guiado hacia el dominio de Osiris. El legado de Imhotep. Al completar la pirámide, Imhotep se convirtió en algo más que un arquitecto. Se convirtió en una figura legendaria, venerado por escribas, médicos y artesanos como el fundador del conocimiento egipcio. Su genio no residía solo en la innovación arquitectónica, sino también en su comprensión del simbolismo. Cada bloque, cada columna, cada jeroglífico tenía un propósito. No solo construyó una tumba. Construyó un mensaje para el futuro. A lo largo de los siglos, su nombre fue elevado a categoría divina. Se le dedicaron templos. La gente hacía peregrinaciones a su supuesta tumba, buscando curación y sabiduría. Su imagen apareció en las inscripciones como protector de los enfermos, maestro de las ciencias ocultas y consejero de los dioses. Él no murió como hombre. Vivió como un mito. El reino de la piedra. Cuando Zoser falleció, su cuerpo fue embalsamado con sumo cuidado. Envuelto en lino sagrado, adornado con amuletos y joyas, fue bajado a la cámara principal, sellada con bloques de granito. Arriba, la pirámide escalonada se erguía como testigo silencioso de su gloria. Su nombre fue grabado en las paredes del templo mortuorio. Su culto se mantuvo durante siglos. E incluso después del final de su reinado, su pirámide siguió siendo un símbolo de orden, poder y trascendencia. Ella inspiró a los futuros faraones. Desde Snefru, que construyó las primeras pirámides verdaderas en Meidum y Dashur, hasta Keops, cuya gran pirámide de Giza se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero todos tuvieron un comienzo. Un comienzo hecho de arena, piedra y sueños. Hecho en Saqqara. Hecho por Zoser. Hecho por Imhotep. La eternidad en piedra. Hoy, milenios después, la pirámide escalonada aún se yergue en la meseta de Saqqara.
Sus formas angulares han resistido el tiempo, los terremotos, el saqueo y el olvido. Turistas y eruditos visitan el sitio, admirando el trabajo de un pueblo que creía que la muerte era solo una transición. Que el alma pudiera volar. Ese recuerdo podría durar para siempre. Y tal vez eso es lo que realmente significa la pirámide. No solo una tumba, pero una promesa. Una promesa de que incluso cuando el tiempo lo borre todo, hay algo que permanece. La piedra de la eternidad.